Declaran alerta roja en el departamento de Valle por anegaciones donde más de 18 comunidades se encuentran incomunicadas. Colonia Bernardo Daci se suma a las zonas de riesgo identificadas por la alcaldía, producto de los primeros aguaceros. Militar en retiro, José Jorge Fortín asume titularidad en Copeco. Promete respetar empleos y analistas estiman error gubernamental. Hacer cambios en plena emergencia climática. Policía Nacional publica lista de extraditables por narcotráfico. Pone a disposición un número para denuncias y recompensa. Gobierno se decanta por el modelo bukeliano de la seguridad y acepta que su plan anticrimen en su segunda fase busca emular los logros obtenidos en El Salvador. Llega la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, se reúne con presidenta Castro y luego con sector privado y líderes de sociedad civil para tomar pulso al país. Fuerzas Armadas revelan que ya está lista la licencia ambiental para empezar a construir megacárcel de Islas del Cisne. Audio filtrado de 2 ministros agrietan fracturas en Libre y Jorge Calix dice que se ha podido probar que buscan perjudicarlo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La Secretaría de Seguridad detalló el listado de 16 ciudadanos solicitados en extradición por cortes de Estados Unidos y la recompensa que ofrece para personas que de manera anónima brinden información que ayude a la captura de estos. En este listado figuran el ex vicealcalde de Gracia Lempira, Mario José Calix Hernández, 2 hermanos del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, varios socios del clan de los Valle Valle y el cabecilla de la Mara MS, Alexander Mendoza, alias El Porky. En ese sentido, los nombres dados a conocer son Henry Hernández Escobar, por quien se pide una recompensa de 200,000 lempiras. Joel Armando Galeas Rodríguez también se pide 200,000 lempiras. Oscar Rafael Leiva, 200,000 lempiras. Juan Carlos Perdomo, 200,000 lempiras. Delis Abner Martínez Palencia, 200,000 lempiras. Erlis Antonio León Castellanos, 200,000 lempiras. Valdemar Roque Negrete, 200,000 lempiras. Ricky Juárez Haylock, 500,000 lempiras. Miguel Ángel Urbina Soto, 500,000 lempiras. Elmer Omar Montoya Natarén, 500,000 lempiras. Milton Raúl Montoya Natarén, 500,000 lempiras. Wilmer Adonai Montoya Natarén, 500,000 lempiras. Carlos Fernando Urbina Soto, 500,000 lempiras. Mario José Calix Hernández, 1,000,000 de lempiras. Juan Carlos Montes Bobadilla, 5 millones de dólares. Y Alexander Mendoza, alias El Porky, 5 millones de dólares. La Secretaría de Seguridad proporciona la lista de estos 16 extraditables en cumplimiento al Plan de Soluciones Radicales contra el Crimen, donde se ordena la captura inmediata de estas personas. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 17 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Este 14º de Sí Claro a un nuevo smartphone incluido en planes postpago desde $26,99. Bueno, hay 2 aspectos que han concentrado el debate sobre esta decisión del gobierno hondureño de publicitar los nombres de todas las solicitudes de extradición que hay hasta este momento. Todas estas solicitudes se hicieron antes de la administración de Xiomara Castro. Algunos se preguntan si no existe riesgo en dar a conocer los nombres y que estos se escondan mejor o huyan del país. Pero el gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad, tiene sus propias explicaciones. Y además, otro punto que ha sido objeto de controversia es que hace algunos meses el presidente del Congreso, Luis Redondo, había dicho que los extraditables eran cerca de 30, cuando una comisión especial del Congreso le entregó un informe sobre la situación de las extradiciones. Esto fue el año pasado. Y ahora el secretario de Seguridad afirma que solo son 16 las solicitudes pendientes de materializarse, es decir, 16 las solicitudes de extradición que están pendientes.
El cambio en la estrategia de retirar la reserva para casos de extradición y, por el contrario, divulgar listados como ocurrió este lunes al entregarse una lista de 16 personas es una mala estrategia según este analista jurídico. Lo que refleja esta contradicción o esta descoordinación es la falta de una política criminológica y la torpeza que se comete cuando se hace pública una lista que puede meter en problemas al que lo hizo porque esta gente está protegida bajo la presunción de inocencia y les causan un daño tremendo al Estado porque ellos van a huir y le causan un grave daño a su imagen. Este cambio de estrategia no ha sentado bien para quienes miraban con buenos ojos la reserva total para no dar pistas a los solicitados y evitar que huyeran. No obstante, el secretario de Seguridad confía en que su gestión ya supera en número a su antecesor y que la recompensa funcionará. En 2018, 19, 20 y 21 apenas se ejecutaron 7 órdenes de captura con fines de extradición. En un periodo de gobierno, en 4 años, apenas 7 órdenes de captura. En el 2022, que asumió esta administración, capturamos 12 personas con fines de extradición. El 2023, solo en ese año, que entre comillas podemos decir que es el año que menos capturas se ha hecho en este gobierno, es igual a todo el segundo periodo de Juan Orlando Hernández. Y en este 2024 hemos capturado a 16 personas con fines de extradición. ¿Dónde están los otros 14 o más extraditables?, pregunta este abogado, que también compara la cifra divulgada en su momento por el presidente del Congreso Nacional, aunque admite que la estrategia puede funcionar si los ciudadanos responden a la oferta de recompensa. Hay que ver que aquí han existido listas tras listas. Ejemplo, hay una lista que el presidente del Congreso Nacional la tiene y decía que eran 30, entonces hay que ver si coinciden estos 16 y faltan los 14. ¿Quiénes son los 14 del patíbulo que no quieren salir? O estamos diciendo que son 30 de los que dijo Luis Redondo, más los 16 que estamos hablando en este momento. El secretario de Seguridad pide a quienes puedan dar información que ayude a la captura de 16 hondureños extraditables comunicarse de manera anónima al teléfono 99 74 97 37. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, informó en las últimas horas que en esta semana la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente les entregará la licencia ambiental para comenzar con la construcción de una mega cárcel en las Islas del Cisne. Esta semana estaría esa licencia ambiental, y una vez que esté lista por parte de la Secretaría de Recursos Naturales, pues el Instituto Nacional Penitenciario inicia ya los procesos administrativos para poder seleccionar la empresa, y nosotros como institución armada pues estamos en apoyo para poder apoyarla en lo que soliciten el Instituto Nacional Penitenciario. Hernández garantizó que para llevar a cabo el proceso administrativo se seguirá al pie de la letra la ley de contratación del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad admiten que las nuevas medidas anticrimen anunciadas por el gobierno y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad están inspiradas en las buenas prácticas del modelo que impulsa el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por los resultados obtenidos en ese país. Pero expertos en materia señalan que esas medidas vienen llenas de improvisación y advierten sobre los riesgos que trae consigo las reformas penales para declarar a cualquiera como terrorista. De forma inmediata. El gobierno de Xiomara Castro no oculta su admiración por el modelo de seguridad impulsado en El Salvador, a tal punto que las acciones radicales contenidas en el nuevo plan están inspiradas en la exitosa experiencia del vecino, admite el jefe del Estado Mayor Conjunto. Que sí, es un buen ejemplo, está dando resultado y le está dando la paz y la tranquilidad a la sociedad salvadoreña, y es lo que demanda nuestra sociedad hondureña.
Entre las medidas anunciadas por el Consejo de Defensa y Seguridad figura la construcción de una supercárcel o centro de reclusión de emergencia que será construido entre Gracias a Dios y Olancho en un terreno aún sin identificar para albergar 20,000 privados de libertad. Estamos realizando este reconocimiento en estos 2 departamentos y luego pues determinaremos el lugar idóneo para ello. Y una vez que se realicen todos los trámites administrativos, pues tendremos 60 días para ya tener poder albergar, no terminar la cárcel como tal, sino que ya empezar a poder trasladar estos privados de libertad. Esa decisión evidencia una alta dosis de improvisación, critica este sociólogo, para quien el gobierno luce muy apresurado en emular la fórmula mágica de Nayib Bukele, con la diferencia que en El Salvador antes de asumir el poder tenían la maqueta y el programa listo, y aquí aún están tirando las primeras líneas para encontrar el lugar donde pondrán el primer ladrillo. Pues uno podría pensar de que cuando ya se da a conocer una estrategia de este tipo es porque estas cosas ya están resueltas, ya están claramente identificables. Pero este defensor de derechos humanos va más allá y señala que con la reforma bukeliana planteada al Código Penal para relacionar la figura del terrorismo con personas acusadas por narcotráfico, sicariato o extorsión, se corre el riesgo que a cualquier ciudadano se le tipifique como terrorista. Y eso lo que hace es que no tenemos que probar nada más, no tenemos que probar que se ha cometido un delito, simplemente con que aparentemente pertenezca a una estructura criminal estaríamos ante un tipo penal terrorista. De acuerdo a Acevedo, Honduras se está inspirando en una política represiva donde se sacrifica la capacidad investigativa del Estado. Los analistas no están muy convencidos que el éxito de la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador pueda verse reflejado en Honduras, recordando los resultados del estado de excepción, que fueron muy diferentes en ambas naciones. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, el Congreso, Cristina, está convocando para este martes a las 9 de la mañana, justamente para debatir estas propuestas del Poder Ejecutivo, es decir, del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero que se proponen como proyectos de ley a través del Poder Ejecutivo. Ya sabes que los ministros tienen iniciativa de ley. ¿Qué está diciendo el Congreso dice la textualmente? convocatoria en el marco de las acciones radicales del Plan de Solución contra el Crimen. Se convoca reunión de carácter urgente y obligatorio el día martes 18 de junio de 2024 a las 9 a.m. en el Salón de Retratos. Y firma el presidente del Congreso, Luis Rolando Redondo Guifarro. Bueno, ¿y qué se le está pidiendo al Congreso? Reformar el Código Penal para que las personas que pertenezcan a malas pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos sean calificados como terroristas. Otra cosa que se le está pidiendo al Congreso, que reforme el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, así como incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes. Se le está pidiendo también someter a aprobación en su tercer debate la ley para el control de la venta de tarjetas SIM card, chip o eSIM, y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la ley de colaboración eficaz. Y además se advierte que las empresas autorizadas que comercializan con esta tecnología, en caso de negarse a cumplir esta resolución, su licencia será cancelada de forma legal. Están amenazando a las grandes operadoras con estas tecnologías SIM card, chip o eSIM, que si no cumplen las medidas les van a cancelar la licencia de operación. Y también se le está solicitando al Congreso reformar el Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del sistema de seguridad y justicia, policías, militares, jueces y fiscales. Pero es que mira también, el Congreso, yo entiendo que para eso está convocando Luis Redondo este martes, ¿lo dice ahí? Sí, para esto. ¿Lo dice que en el marco de estas medidas, Ah, ¿verdad? bueno. Sí. No,
Lo que quería decir es que ya también el Poder Judicial tiene su papel en estas decisiones que está tomando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La Corte Suprema, que integra ese Consejo de Defensa y Seguridad, se compromete para el día lunes, es decir, hoy, designar el número de jueces y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del orden público para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes. Entiendo que ya la Corte hace algunos minutos ha designado el número de jueces y demás personal que han solicitado la Policía y las Fuerzas Armadas. Ya tenemos esa información que ha divulgado en sus redes la Corte, no así el Ministerio Público, porque igual la Fiscalía General del Estado se comprometió para este lunes designar el número de fiscales y demás personal que soliciten la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a presentar a la presidenta de la Corte Suprema, porque ya ellos han cumplido con este mandato del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Solo estoy esperando que la producción me diga si ya tenemos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. En efecto, en atención a las acciones radicales del Plan Solución contra el Crimen presentado el pasado viernes por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, nombró 4 jueces con competencia territorial para conocer de las operaciones que se llevan a cabo bajo esa medida. Informo a la ciudadanía lo siguiente. Primero, que he autorizado el nombramiento de 4 jueces con competencia territorial nacional junto a su personal auxiliar, quienes conocerán de las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de los delitos de criminalidad organizada, extorsión, asesinatos y otras acciones delictivas conexas, mismos que estarán estratégicamente ubicados en el territorio nacional. Estos funcionarios judiciales mantendrán una actividad de trabajo coordinada y permanente con el personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes. La funcionaria judicial también informó que ya se nombró 3 jueces con competencia territorial nacional. Y en otra información, el ex precandidato presidencial Olvan Valladares cree firmemente que Honduras busca imitar las medidas de seguridad que dieron éxito en El Salvador con el propósito de levantar una imagen política que va en caída libre. Que a Bukele le ha funcionado. Es más, le ha funcionado de tal manera que tiene el 92% de la aprobación del pueblo salvadoreño. Eso es lo que se está pretendiendo buscar aquí, levantar imagen que está muy caída, precisamente porque en el transcurso de los 2 años y medio se han cometido muchos absurdos. Valladares es del criterio que el Centro de Reclusión Especial, que albergará 20.000 privados de libertad, no se logrará construir en año y medio. La presidenta Xiomara Castro recibió este lunes en Casa Presidencial la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, con quien abordó varias temáticas, entre ellas la importancia de la inversión, el control de la migración irregular y sobre todo el nuevo plan de seguridad que anunció el Consejo de Defensa y Seguridad. El tema también muy importante, la seguridad y la medida que la presidenta Castro está tomando a nivel nacional para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y todos los problemas que han aquejado a la sociedad hondureña, naturalmente un tema puntual con la general Richardson. Esta es la 5ª visita de Richardson, a quien también se le presentó el proyecto del ferrocarril interoceánico.
Laura Richardson también se reunió con miembros de la sociedad civil hondureña a través de sus redes sociales. La embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, destacó: las voces de sociedad civil son fundamentales para construir un país fuerte y resiliente. La general Richardson y yo hablamos con líderes sobre oportunidades y desafíos que enfrenta el país para que todos podamos trabajar juntos en mejorar la prosperidad, seguridad y democracia en Honduras. Asimismo, las funcionarias estadounidenses se reunieron con representantes del sector económico. Seguridad económica es igual a seguridad nacional. Conversamos sobre el mejor camino hacia la prosperidad económica con líderes empresariales importantes de Honduras. Estados Unidos está trabajando para aumentar la prosperidad de todos los hondureños, enfatizó la embajadora Dogu. Richardson recibió también este lunes la condecoración Gran Cruz de las Fuerzas Armadas por parte del secretario de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya. Este evento simboliza el reconocimiento a su liderazgo y la cooperación entre Estados Unidos y Honduras en materia de defensa y seguridad. En esta visita, Estados Unidos donó 13 vehículos, 80 visores nocturnos y 599 chalecos que fortalecerán significativamente las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Continuarán detenidos en el Centro Penal de Támara Francisco Morazán los efectivos militares: Omar Mauricio Padilla Gotas, Juan Carlos Duarte Aguilar y José Francisco Huichop. El primero asignado a la Policía Militar del Orden Público y los otros dos al 5º Batallón de Infantería, contra quienes un juez penal de Tocoa, Colón, dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva por el delito de violación agravada en perjuicio de una joven que presenta capacidades especiales. Estando de turno los acusados, la joven pasó frente a las instalaciones del destacamento militar Satruch en la aldea Los Planes, Tocoa, Colón. La requirieron y supuestamente abusaron sexualmente de ella en horas de la noche del 17 de enero del presente año y la madrugada del día 18, razón por la que fueron capturados el pasado lunes 10 de junio del presente año. Detención judicial dictó un juez penal de Tegucigalpa para los ciudadanos Juan Benito Maradiaga Huete, Víctor David Mejía Gutiérrez y Santos Gil Matute, detenidos el viernes 14 de junio por la ATIC en 4 allanamientos ejecutados en Francisco Morazán, Cortés y Olancho. Los 3 ciudadanos están acusados por asociación para delinquir y falsificación de moneda agravado. Pero a Juan Benito y a Víctor David se les agrega la fabricación y tenencia de instrumentos para la falsificación. Y en el caso de Santos Gil, se acusa también por tenencia de moneda falsa para su puesta en circulación. La audiencia inicial se programó para el miércoles 19 de junio a las 9 de la mañana. Lo decomisado por el Ministerio Público en las casas de fabricación de moneda asciende a 138.000 empiras, $300 y un quetzal. A este grupo delictivo se le sigue la pista desde hace varios meses y según investigación del Centro Antipandillas Transnacional adscrito a la ATIC, los miembros de esta red operan en todo el territorio en la elaboración, distribución y gestión del dinero falso que fabrican. Este lunes la abogada Wendy Morales interpuso acción constitucional de amparo contra la falta de emisión del acuerdo de nombramiento y juramentación de la representante de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en la prevención de la tortura, rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad ante el Mecanismo Nacional de Prevención CONAPREV, siendo que en fecha 25 de julio del 2023 fue designada y electa en Asamblea General por mayoría de votos la abogada Mildred Johanna Meléndez Mejía. No comprendemos cuál es la motivación de la Secretaría de Derechos Humanos de convocar a las organizaciones que participaron el 25 de julio del año 2023 en la designación de la abogada Mildred Meléndez como designada a CONAPREV. Bueno, por este acto solamente estamos pidiendo el nombramiento y la juramentación que compete para poder tomar posesión efectiva del cargo en el MNP CONAPREV. El amparo se presenta contra las secretarias de la Presidencia, Derechos Humanos y Gobernación, Justicia y Descentralización, esta última quien tiene la competencia como órgano designado. A la Sala de lo Constitucional se solicita la admisión del recurso, darle el trámite correspondiente y dictar las medidas cautelares que se solicitan mediante el acompañamiento de documentación que se acompaña a este grupo delictivo,
Se le sigue la pista desde hace varios meses y según investigación del Centro Antipandillas Transnacional, adscrito a la ATIC, los miembros de esta red operan en todo el territorio nacional en la elaboración, distribución y gestión del dinero falso que fabrican. Bueno, ustedes son testigos, han estado con nosotros, buena parte de la audiencia desde que comenzó el noticiero a las 9 y hemos estado destacando como información las decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ustedes saben que en el comunicado que se leyó el viernes por parte de varios funcionarios del gobierno después de que terminó esta sesión, se reveló que en virtud de esta situación de emergencia declarada en materia de seguridad se ordena construir de inmediato un centro de reclusión de emergencia CRE con capacidad para 20.000 privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, acondicionando los espacios físicos necesarios propiedad del Estado de Honduras con el mismo fin. Bueno, ya han habido opiniones en contra de esta decisión porque dicen que hay mucha improvisación, Pero miren cómo son las cosas. Hoy las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, admitieron que estas decisiones que se han tomado en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que algunas implican reformas en el Congreso de la República están inspiradas en el modelo de seguridad de Nayib Bukele. No hubo ambajes por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ni del secretario de Seguridad para admitir en frente a frente que se imitan las buenas cosas que en materia de seguridad hace El Salvador. Palabras textuales del general Roosevelt Hernández. En cambio, el secretario de Seguridad habló de buenas prácticas. No tiene por qué no tomarse en cuenta las buenas prácticas de un modelo de seguridad. Ambos admitieron que el modelo salvadoreño pensado e implementado por Nayib Bukele inspira al Estado de Honduras a tomar estas decisiones. Pero es que miren, no solo es aquí. ¿Qué pasó ayer domingo en El Salvador? Vamos con el video para que se comprenda mejor. La secretaria de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, visitó ayer domingo el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT de El Salvador, la megacárcel convertida por Nayib Bukele en punta de lanza de su guerra contra las pandillas. La política reiteró que la intención del gobierno del derechista Javier Milei es replicar el modelo de seguridad del país centroamericano. O sea que Milei, el gobierno de Milei, está pensando en replicar ese modelo de seguridad de Bukele. O sea que no solo la izquierda, porque el gobierno nuestro es un gobierno de centro-izquierda. El de Milei es un gobierno libertario de derecha, así que las cosas son como son. Pues mire usted que la izquierda y la derecha pues quieren materializar en sus países las buenas prácticas del modelo de seguridad de Nayib Bukele. Durante su visita, la ministra también conoció la Academia Nacional de Seguridad Pública y tienen agenda para este martes, o sea que sigue en El Salvador todavía, Patricia Bullrich, una reunión con el presidente Bukele para hablar de la posibilidad de exportar este sistema de seguridad a Argentina. Bueno, si Héctor Manuel allá estuvo recientemente en San Salvador con Nayib Bukele. El presidente Bukele, sí. El secretario privado de la presidenta. Y usted no descarte que para pedir la información y quizá asesoría sobre este modelo de seguridad. De otra manera no se entendería que el Consejo de Defensa y Seguridad, a través de los dos pilares que le ha encomendado el gobierno al ministro de Seguridad y al jefe del Estado Mayor Conjunto, ser los ejecutores de este, ¿cómo le llaman? Plan de solución radical contra el crimen. Ya han admitido que se han inspirado en Bukele. Un modelo que tiene algunos cuestionamientos, como es la violación a los derechos humanos, porque en El Salvador, dicen los organismos de derechos humanos,
Hay gente inocente que está encerrada, simplemente dijeron que era pandillera y la metieron a la cárcel, que era marera y las metieron a estas personas a la cárcel. Eso lo aseguran los organismos de derechos humanos. Eso debe tener mucho cuidado el Estado de Honduras con las debilidades que ha tenido el modelo de Bukele en El Salvador. Pero lo que quería decir es que, mire usted, la derecha y la izquierda ven en este modelo de Bukele, pese a las debilidades en materia de derechos humanos, un modelo a seguir en sus países. El caso de Argentina y Honduras. Nuestra nota positiva se traslada a la región de Quimistán, en Santa Bárbara, donde se celebra el primer simposio de escultura y busca, a partir de esta experiencia, construir la historia cultural de Quimistán. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. El municipio de Quimistán, Santa Bárbara, busca impulsar el arte de la escultura con el primer simposio internacional con escultores de Alemania, Francia, España, Italia y de Honduras. Buscan dejar en el tallado del mármol un poco de su talento que ha cruzado fronteras. Bueno, los simposios es algo común, ¿verdad? Pero en primer mundo, en Europa, en Asia, pero en estos países no es muy común. Por eso yo siempre hago la invitación a todo el pueblo de Quimistán y a todo Honduras que se puedan abocar a este lugar, que es el epicentro de la escultura. El objetivo de este proyecto es crear un museo a cielo abierto en Quimistán. Vamos a aprovechar que tienen un parque muy bonito, ¿verdad? Y vamos a ubicar todas las esculturas, que en este caso son 10 monumentos. Este evento tiene como objetivo construir la historia del municipio garrobero a través del arte escultural, utilizando mármol que proviene de las montañas del municipio. Sí, mármol de muy buena calidad, un mármol blanco que los escultores comparan con el mármol de Carrara y que año con año instituiremos nosotros este evento para tener dentro de 10 años el museo escultórico en mármol blanco más grande de América Latina. Este primer simposio en Quimistán, Santa Bárbara, se celebra para poder rescatar un poco las tradiciones, la cultura, el arte y poder enseñarle al mundo de lo que son capaces en nuestras comunidades de tierra adentro. Desde Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, Edward Fernández, Telenoticias. Bueno, otra de las noticias destacadas de hoy es que la costa de los Amates vuelve a ser el centro de las inundaciones. Bajo el agua se mantiene en varias regiones del departamento de Valle debido a las fuertes lluvias caídas en la zona sur del país. En la Comisión Permanente de Contingencias COPECO estiman que al menos 18 comunidades están incomunicadas debido a la crecida del río Guascorán, entre ellas la costa de los Amates. Explican que trabajan contabilizando el alcance de los daños. El personal de Nacaome se va a dirigir a Playa Grande porque se inundó y aproximadamente hay 137 familias afectadas. Todavía no son datos reales, es un aproximado. Han habido algunos deslaves y hay algunas inundaciones. Estamos pendientes de los 4 municipios, lo que es San Lorenzo, Alianza, Nacaome y Amapala. Las partes más afectadas ahorita las tenemos en el área de Alianza, donde tenemos Playa Grande que está inundado completamente. Se está trabajando ya, movilizando personal y vehículos para poder apoyar a la población. El alcalde de Nacaome Valle explicó que luego de ser informados de los primeros daños, de inmediato se activó el Comité de Emergencia Municipal y que trabajan coordinados con las demás instituciones de socorro para atender a las familias afectadas. Poniéndonos un poco al día, un poco al tanto, ¿verdad?, de qué es lo que tenemos que hacer para poderle brindar siempre esa respuesta a nuestra población, de que las condiciones sean las más óptimas en las cuales se pueda albergar a cada una de las familias, el poderles suministrar alimento, el poderles brindar las ayudas necesarias al retorno, una vez pasando el fenómeno, al retorno de cada una de las familias a sus casas. La crecida del río Guascorán también rebalsó los bordos que construye desde el año pasado en la zona la Secretaría de Infraestructura y Transporte. El ministro Octavio Pineda se movilizó hasta el sector de El Cubulero, donde explicó que el vado es sumergible y no se destruyó el proyecto. Justo a mis espaldas el vado sumergible
que de hecho está sumergido en estos momentos por el nivel de caudal, sobre todo por lo que está aconteciendo en las últimas horas con las lluvias. Lo más importante es salvaguardar la vida humana y para eso generamos un compromiso de 3 puntos. El primero es el punto de atención inmediata. Esa atención inmediata va en varios subcomponentes, pero entre los más importantes está la entrega de víveres y los medios de transporte. Asimismo, Pineda informó que al bajar las aguas del río Huascorán realizarán trabajos en la parte alta de la zona en la construcción de diques y otras obras conexas, además de realizar la construcción de un puente peatonal para facilitar la comunicación de los pobladores durante la temporada de invierno. Bueno, sobre esta temática se ha referido el nuevo ministro de Copeco, don José Jorge Fortín. La zona sur, en Valle, ya tengo contacto con algunas autoridades del Congreso para darle respuesta a las personas más vulnerables. Las emergencias por las lluvias no solo tienen su epicentro en la zona sur. Aquí en la capital, los primeros aguaceros recuerdan la vulnerabilidad de la ciudad. Un edificio de 4 pisos en la colonia Bernardo Daci podría colapsar y arrastrar consigo otras viviendas, mientras en la colonia Alameda la alcaldía reporta que habrá evacuaciones porque la quebrada La Orejona pasa por debajo de sus cimientos. Derrumbes de muros, crecidas de quebradas, socavones y casas por caerse son parte de los desastres registrados en la capital a causa de las lluvias. Esto deja en evidencia el alto grado de vulnerabilidad del Distrito Central debido a lo accidentado de su relieve y al desorden en que la ciudad fue creciendo por la falta de planificación urbana. Ahora la naturaleza nos está pasando la cuenta y el CODEM hace los recuentos. Una de las zonas, la Víctor F. Ardón, ¿verdad? Un muro a la par del puente de alivio se cayó. Igual en la Bernardo Daci, tenemos también en las Crucitas otra caída de muro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos queda a nosotros? Enviar un equipo de respuesta, levantamos un estudio de evaluación de daño. En la colonia Alameda, donde inicia la avenida Juan Lindo, 2 familias deberán abandonar las casas que habitan porque la quebrada La Orejona pasa por debajo de estas edificaciones y ahora el suelo empieza a ceder. En cualquier momento ocurre un nuevo socavón que terminará tragándose estas y otras viviendas cuyos propietarios alguna vez construyeron encima del riachuelo. El peligro es que esta casa está sobre la quebrada, aquí no hay tierra. Entonces ya hay una falla, donde ya lo vieron los técnicos de la alcaldía, que esta casa se va a caer. Entonces por eso hay que desocuparla en el mínimo tiempo. Y aquí pasa todo esto como que estuviéramos en la quebrada. Ya, mire, se viene todo esto para acá y quedamos horrible acá, horrible. Está claro que no solo los habitantes de colonias calificadas como de alta vulnerabilidad como La Guillén y Las Crucitas, entre otras, corren peligro, porque en la colonia Bernardo Daci, en una zona plana de Tegucigalpa, un edificio de 4 pisos, habitado por al menos 16 familias, corre el riesgo de ceder en sus bases y afectar otras casas aledañas debido a que otra quebrada derrumbó un muro de contención y ahora está formando un gran agujero. Está en peligro de que se caiga el muro. Si se cae el muro, el agua se va a comenzar a filtrar, se va a caer el edificio, va a caer para el otro lado y de hecho toda la colonia va a comenzar a correr peligro después de eso. Con el CODEM se estuvo hablando con las personas del CODEM, vinieron a ver, dijeron que iban a venir hace un mes y lo seguimos esperando. Las autoridades de emergencia como la Comisión Permanente de Contingencias y el Comité de Emergencia Municipal advirtieron con anticipación de las condiciones climatológicas que se avecinaban a territorio nacional, por lo que debíamos estar preparados. Pero ahora muchos sectores se preguntan si también las autoridades están debidamente preparadas para enfrentar las emergencias que puedan darse y poder atender así a eventuales damnificados. Eric Mairena, Telenoticias. Tal como lo hemos venido informando, la colonia Guillén continúa sometida a monitoreo por parte de expertos extranjeros y de la Municipalidad del Distrito Central, que se mantienen atentos a los movimientos de la falla geológica que les indique la necesidad de realizar nuevas evacuaciones que salvaguarden la vida de los habitantes. Las autoridades edilicias dieron a conocer que ya cuentan con un plan definitivo para detener el deterioro del subsuelo mediante un proyecto alemán que será ejecutado con fondos de la municipalidad. El sector de la Guillén es una falla por deslizamiento que aún se mantiene activa.
hay una cantidad de instrumentos que la cooperación japonesa instaló en este lugar y que nos permite hacer un monitoreo permanente de este sitio, saber la cantidad de humedad que hay en el subsuelo y también el desplazamiento de esta gran masa. Importante también decir, la misma cooperación alemana ya entregó el diseño final que sería el que se estaría utilizando para poder resolver el problema de inestabilidad en este sitio, una inversión que estaría haciendo la alcaldía municipal con fondos propios y que permita darle estabilidad y seguridad a ese lugar. Miembros de las primeras 200 familias que resultaron afectadas durante los deslizamientos registrados en 2022 han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la dilatación de los proyectos habitacionales de Villa Solidaridad, ubicado en el kilómetro 8 de la carretera hacia Olancho, pero el encargado de la supervisión de la zona, Julio Quiñones, adelantó que en 45 días estarían listas las primeras viviendas para los damnificados de la Guillén. Y nuestro experto César Quintanilla nos dice que las lluvias continuarán azotando este martes con mayor fuerza en las regiones sur y occidente de Honduras. El estado del tiempo es presentado por Óptica Matamoros, Twimpack PLC, 2 pares de anteojos monofocales Blue Light Control. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Hola, ¿qué tal? Es lamentable lo que está ocurriendo en la zona sur del país y específicamente Valle, que ha estado recibiendo el mayor impacto o los volúmenes más altos de lluvia. Y aquí estamos viendo en este mapa los brazos que estira este giro centroamericano, giro monzónico, que precisamente es la unión de dos fenómenos, uno que se fortalece ya con un 80% de posibilidades de desarrollo tropical y otro que está en el Pacífico y juntos pues mantienen gran actividad de la zona intertropical de convergencia y ese giro que hace sobre nuestro territorio. ¿Qué pasa para esta jornada de martes? Bueno, se mantienen los canales de humedad, uno que cruzará sobre la región oriental y la vaguada monzónica o zona intertropical de convergencia cruzando nuestro territorio y alimentando humedad proveniente del Pacífico y por supuesto la zona sur, Valle, Choluteca y los departamentos o el sur de los departamentos colindantes con El Salvador se llevan los volúmenes de lluvia más elevados y ya vamos a ver justamente esos volúmenes. Nueva Ocotepeque, por ejemplo, con más de 200 milímetros. También tenemos valores elevados en otros municipios de la zona sur del país, específicamente en municipios de Choluteca, municipios de Valle, siempre afectados con milímetros alta precipitación. Lo mismo pasa en sectores de La Esperanza, Intibucá, en sectores de Gracias, Lempira, estos municipios, por ejemplo, como Cololaca, con 228 milímetros todavía hacia las próximas 24 horas. Y precisamente pues el Centro de Huracanes está monitoreando ese fenómeno que está sobre el Golfo de México y le está dando horas para que se convierta en la depresión tropical número 1 que podría dar pie a convertirse en la tormenta tropical Alberto. Mientras toda esa humedad continuará rotando sobre nuestro territorio a ratos para, luego sigue la lluvia, para y regresa y este es justamente el patrón que continuará para esta jornada de martes. Así que a continuar extremando precauciones y manteniendo la vigilancia sobre quebradas, sobre ríos, justamente porque los que no se han desbordado lo pueden hacer con estos volúmenes de lluvia que todavía guardan. A cuidarse mucho, siempre queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bueno, en Valle han sido suspendidas las clases. Han sido suspendidas las clases por todo lo que está ocurriendo con estas lluvias en algunas zonas. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos vamos a profundizar, ya ustedes lo vieron hace algunos minutos, al nuevo ministro director de Copeco, el ex subsecretario de Defensa hasta hace algunas horas, el almirante José Jorge Fortín. Pues esto ha creado alguna controversia dentro del Partido Libertad y Refundación, de tal forma que el diputado Francis Cabrera ha cuestionado el nuevo rol que otorga su gobierno a los militares. En algún segmento de Libre no están de acuerdo con que algunos cargos que dicen deben ser para civiles, activistas, militantes, simpatizantes de Libre, se los estén otorgando a militares. Atentos a toda esta información que tendremos en los próximos minutos. Además, Jorge Cálix afirma que la separación de Darío García como titular de Copeco es una represalia a su movimiento. Mire cómo estamos entre las instituciones,
para ayudarnos en momentos de emergencia por las condiciones climáticas, entre otros factores, y la política. Atentos a todas estas noticias. Pero antes, en Educación Financiera le contamos por qué el ahorro es una cuestión de constancia, de perseverancia y no necesariamente de depositar grandes cantidades de dinero. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Por dónde comienzo a ahorrar si gano poco? Ahora que ha tomado la decisión de comenzar, debemos iniciar por las recomendaciones generales, es decir, por aquellas que tiene que hacer sí o sí para ordenar sus gastos y que le sobre dinero para ahorrar. Evalúe sus finanzas actuales. El más clásico, utilice papel y lapicero para registrar cada lempira ganado y también gastado en una libreta. El más ordenado, utilizar tablas de Excel donde tenga organizado por categoría cuánto gana y gasta en un periodo de tiempo específico. El más práctico, utilizar una app para registrar gastos. Existen múltiples apps y varias de ellas con múltiples funciones gratuitas para que pueda sacarle el máximo provecho. Ok. A la altura de la comunidad de San Juan Pueblo, en la Masica Atlántida, se encuentra nuestro emprendedor de este lunes, un abnegado padre que con su vivero de árboles frutales y plantas ornamentales ha podido sacar su familia adelante. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Ante la falta de oportunidades, este masiqueño decidió emprender con un pequeño vivero en la carretera CA13, con ello generando economía para mantener su hogar. Claro, de aquí sacamos para la tortillita del día en que sea, porque no da para más, pero sí da para la comida. Claro, porque si aquí las oportunidades de trabajar en una empresa, aquí empresas no existen, aquí las únicas empresas somos nosotros que empezamos aquí con un pequeño negocio, como dicen, ¿verdad? Pero siempre y cuando le damos trabajo en que sea a una persona. Actualmente labora junto a su esposa e hijos y ofrece diferentes productos a los pobladores que pasan a diario por esta zona. Bueno, pues tenemos aquí lo que son frutales, ornamentales, maderables y cítricos. Aquí es San Juan Pueblo, salida a La Ceiba, carretera CA13. Para apoyar a este emprendedor puedes ubicarlos en la comunidad de San Juan Pueblo, en la Masica Atlántida. En La Ceiba, Naún Monge, Telenoticias. En los bajos de Baracoa, Cortés, sus pobladores no están preparados para soportar las crecidas de los ríos por el mal estado de bordos y aseguran que las cosechas corren peligro. Las amenazas de lluvias que ya se sienten en los bajos de Baracoa, Cortés, mantiene preocupada a la población vulnerable por la cercanía del río Chamelecón y Ulúa. Muchos ya ni duermen pensando en los pronósticos, como el caso de doña Idalia, que ha visto cómo a sus vecinos la corriente del río les derribó sus viviendas. Uno se preocupa, nosotros ya ni dormimos bien, porque cuando nos despertamos y está lloviendo, nosotros nos levantamos, venimos a ver cómo está esto, porque usted sabe de que vivimos tan cerca en ese peligro así y que cualquier momento colapsa. Digamos aquí mi hijo y más allá hay otra familia que ellos están, pues el muchacho ahí ya se fue. Los pronósticos de lluvia no solo preocupan a los que viven en las riberas de los ríos Chamelecón y Ulúa, en Baracoa, también los puentes que conectan a la zona productiva dieron su vida útil y si llueve, muchos productos no podrán ser sacados a tiempo. La siembra de maíz, todo lo que se cultiva, la palma si está pequeña, el plátano, todo eso. Ya vienen las temporadas de lluvia y estamos preocupados realmente por eso. Necesitamos que reparen los bordos porque la verdad que eso es lo que nos preocupa en esta temporada que viene. La vulnerabilidad en la que se encuentran muchas zonas por falta de bordos obliga al sector palmero a erogar grandes gastos en la elaboración de muros de contención para proteger sus bienes contra futuras inundaciones. Proyectos que estamos ejecutando después de esa inundación de Etillota, estamos levantando todos los equipos a más o menos 1.5 metros, porque ese es el nivel de agua con que llegó el Etillota aquí en el sector. Por la situación de que hemos vivido acá,
Por ejemplo, Iota fue bastante devastadora en la planta extractora. Tuvimos pérdidas millonarias, entonces por eso se hace necesario la construcción de un bordo perimetral a este proyecto para poder protegerlo de las inundaciones. Los pobladores de esta productiva zona del Valle de Sula lamentan que a los trabajos de reparación de bordos se les dé continuidad justo cuando la Comisión Permanente de Contingencias anuncia fuertes lluvias para el territorio hondureño. Orlin Martínez, Telenoticias. Con el inicio de la temporada ciclónica resurge la incertidumbre entre pobladores de los excampos bananeros del Progreso. Hacen un desesperado llamado por un levantamiento en algunos tramos de bordos, y es que no quieren exponerse a lo que han sufrido cuando el río Ulúa se desborda e inunda sus casas. Por eso piden respuestas a la Secretaría de Infraestructura. Ya perdimos todo en las inundaciones pasadas, perdimos hasta las gallinas que teníamos, las camas, y entonces ese es el riesgo que ahorita queremos evitar. Uno, aprovechar el verano que falta, para que aquí solamente es levantamiento. Solamente es levantamiento y, como repito, tenemos el material conseguido para que las máquinas vengan y aquí en un par de días levantan esta área de bordo. Entonces, pero así como estamos, tenemos que irnos saliendo con anterioridad para evitar perder nuestras vidas y nuestros bienes. Moralmente nos están devastando, psicológicamente la campería está devastada y está en zozobra. No necesitan armas de ninguna índole. Si cuando lo mental y lo moral está destrozado, la vida humana se apaga. Entonces yo por eso les digo, actúen como seres humanos antes que actúen como políticos. En algunos tramos, la alcaldía local ejerce trabajos de reducción de vulnerabilidad con apoyo de vecinos, pero falta mucho más. Ahorita estamos ahí sembrando el zacate al bordo para que se enraíce bien y ya el agua pues no lo moleste, ¿eh? Porque ya no tardan las lluvias, todo eso las llena, entonces tiene que estar el bordo bien fijo, ya enraizado el zacate. Este exdirector de lo que en su momento fue la Comisión del Valle de Sula proyecta un escenario complicado ante la vulnerabilidad del Valle de Sula y el incumplimiento de algunas obras de protección. El impacto en el sector económico será otra secuela, y es aquí donde muchos se preguntan, ¿y las represas? ¿A qué represas me refiero? A la represa del Tablón en el río Chamelecón, a la represa de Jicatú y los Llanitos en el río Ulúa. Pero por favor, ya tomen la decisión política para impulsar por lo menos la represa del Tablón para poder contener estas avenidas y garantizar efectivamente la seguridad en el valle y sobre todo promover la inversión. Nadie va a promover inversión en zonas inundables. Con los recuerdos intactos de lo que sufrieron con las tormentas Eta y Iota, estos pobladores esperan ser escuchados en medio de que lamentan cómo el verano se desperdició sin poner manos a las obras en algunas áreas de riesgo. Lo mismo de todos los años, ¿verdad? Así es, Relato. Los mismos problemas de todos los años, la misma historia todos los años. Sí. La gente reclamando porque no tiene bordos. En otra información, el nuevo titular de Copeco, hasta hace algunas horas, ex subsecretario de Defensa, el oficial en retiro, José Jorge Fortín, llegó a tomar posesión del cargo. Dijo que no hará persecución política, pero que deben trabajar. No obstante, los analistas califican este cambio en medio de una emergencia como un grave error que solo evidencia las divisiones a lo interno del Libre. En su primer día como ministro de Copeco, el recién nombrado ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín, aseguró que viene a cumplir la orden de trabajo de la presidenta Castro de asistir a las personas afectadas por la emergencia que mantiene varias comunidades de la zona sur incomunicadas por las inundaciones. Aquí, como les digo, yo no vengo a inventar absolutamente nada. Aquí ya hay procedimientos establecidos en casos de emergencia. Ya sabe cada persona lo que tiene que hacer. Y vamos a trabajar ya inmediatamente. Fortín reiteró que su nombramiento no responde a una persecución política en contra de trabajadores afines al diputado Jorge Calix. Lógicamente, persona que esté acá nombrada y no venga a trabajar, entonces va a ser despedido inmediatamente, pero le repito, no vengo a perseguir absolutamente a nadie. Por su parte, los empleados sostuvieron una reunión con la nueva administración y mediante la firma de un acuerdo se respetarán las plazas de trabajo. Claro, eso fue lo que él nos dijo, que traía instrucciones de la presidenta Xiomara de no perseguir a nadie, de no despedir a nadie, y claro, eso lo plasmamos en un acuerdo, ¿verdad?, firmado por cada una de las partes. No obstante, el analista Oliver Erazo calificó como un error de la presidenta Xiomara Castro separar del cargo a Darío García como titular de Copeco y nombrar a Fortín en medio de una emergencia.
que cuando estuvo en otra institución del Estado no hizo su trabajo, y esperemos que en esta ocasión, que lo están bendiciendo por no trabajar o por no hacer bien su trabajo, lo están bendiciendo y ungiendo en otro puesto de trabajo. El analista Kenneth Madrid califica la decisión como política, lo que generará un mayor nivel de conflictividad a lo interno del Libre y del gobierno de Castro. Vemos que la conflictividad, libertad y refundación ha totalmente florecido. Prácticamente ahora vemos que estos cambios van a generar mayor conflictividad a lo interno, y de cara a las elecciones primarias internas del Partido Libertad y Refundación se pone con mayor efervescencia, con mayor conflictividad. Desde la nueva administración, el recién nombrado comisionado confirmó que su administración trabajará para dar respuesta a las emergencias presentadas y sacar adelante a la institución. Óscar Ortiz, Telenoticias. Para el precandidato de Libre, Jorge Calix, la separación del ministro director de Copeco, Darío García, tiene como única motivación la persecución política del actual gobierno contra su movimiento, y anuncia que García fungirá como coordinador nacional de su corriente interna. Saben que es mi coordinador de campaña y eso no les ha gustado, lo han despedido y ahora él está 24 horas para trabajar en esta campaña que terminará ganando la presidencia de la República, y que no le quepa la menor duda al pueblo hondureño, vamos a cambiar, sabemos lo que Honduras necesita. Recientemente la escoba oficialista pasó y barrió en algunos cargos del Instituto de la Propiedad. Ahora el turno le llega a Copeco, y en ambas instituciones la consigna, dice la dirigencia del movimiento de Calix, es acudirse a cuanto militante insista en seguir las líneas de la corriente política que desafía al oficialismo. El diputado de Libre, Francis Cabrera, cuestionó el nombramiento de José Jorge Fortín al frente de la Comisión Permanente de Contingencia Copeco, al asegurar que ese puesto debe ser ocupado por alguien del Libre, habiendo tanta gente preparada. Cabrera también dijo que esa decisión no ha sido del agrado de toda la militancia de Libre, y que en campaña se prometió que los militares regresarían a los cuarteles. Hoy es distinto, que son gobierno, los han hecho ministros. El congresista dijo que a pesar del verano extenso, el gobierno no se preparó y sigue improvisando. Bueno, atentos, porque mire usted cómo la política partidista afecta el desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Más adelante les informaremos sobre un audio filtrado entre ministros de Sedesol y de Gobernación sobre intervención en el Instituto de la Propiedad, que ha sido filtrado. Atentos a esta noticia aquí en el noticiero Líder de Honduras. El Minuto Financiero es presentado por Banco Cuscatlán. Tus ahorros cumplen sueños con Banco Cuscatlán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de ganar. Sueña y ahorra. La Secretaría de Infraestructura y Transporte, SID, cuenta con un presupuesto de 423 millones de lempiras para obras de mitigación, y a la fecha solo ha ejecutado el 43%, según el reporte de la Secretaría de Finanzas. Según la experta en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lilian Rivera, a estas alturas del año la ejecución debería ser mayor, debido a que los proyectos se deben realizar previo al inicio de las lluvias por la alta vulnerabilidad en el Valle de Sula y la zona sur del país. Este es un porcentaje bajo considerando la alta vulnerabilidad de Honduras ante los efectos de cambio climático. Por otra parte, si vamos a analizar ya solo el presupuesto asignado al Valle de Sula para obras de mitigación, este asciende a 64 millones y únicamente se ha ejecutado el 8%. Recientemente hemos visto en los medios de comunicación los pobladores de la zona muy preocupados por la alta vulnerabilidad que tienen y porque no ven acción por parte del gobierno y no se están ejecutando las obras. Rivera explica que en la página de Honducompra se puede constatar que varios de los procesos de contratación para reparación de bordos aún no han sido adjudicados, y los que se adjudicaron se hicieron a través de contratación directa, amparados en decreto de emergencia, como es usual en los casos de tormentas, inundaciones y derrumbes.
Una llamada telefónica filtrada en las redes sociales y que luego confirman 2 ministros del gobierno de la presidenta Castro, salen a la luz pública las preguntas motivacionales en torno al caso de presunta corrupción en el Instituto de la Propiedad que achacan a los exfuncionarios ligados al aspirante presidencial Jorge Cálix. Los protagonistas de esos audios son los ministros de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, y el de Sedesol, José Carlos Cardona. El audio además revela diferencias con otros secretarios de Estado alrededor de acciones para afectar políticamente a Cálix. El ministro Cardona reconoce que todo lo actuado en el Instituto de la Propiedad es un tema político. El consejo directivo al margen de la ley, ninguna en absoluto, pero ellos por tirárselas de superhéroes salen con estas pendejadas de decir, o sea, mire, las cosas que le quieran hacer daño a Jorge Cálix, porque al final esto es un tema político. Claro. La presidenta habló con Lucy, y le dijo claramente que ella es la encargada ahora de esa institución y que no tiene nada que ver Jorge Cálix. El secretario de Sedesol y el de Gobernación en esta comunicación telefónica responsabilizan al titular de Finanzas, Marlon Ochoa, por expresiones que este virtió por supuestos actos de corrupción en el Instituto de la Propiedad y que directa o indirectamente los involucraría a ellos por ser miembros de la junta directiva de esa institución. En el audio ambos dejan entrever que renunciarían a sus cargos antes que les embarren sus nombres, tras indicar que esperan que la presidenta Castro ponga orden en la casa. En este sitio a decir de la nada que es ante transparencia, nada. No, estoy de acuerdo con usted. Entonces déjeme mañana yo voy a tratar de dejar mi contacto, ministro, no vaya a renunciar todavía, espérese. Si no, una tarde ya renunciamos. ¿Te parece? Sí. Y renunciamos los dos porque ahí nos va a ensuciar nuestro nombre esa gente estúpida y ellos tienen otros objetivos. Yo tengo una vida que vivir después de la política, no tengo pistas ni para un abogado. Yo estoy haciendo esto por mi amistad con la presidenta. Y pues si ella no pone orden en su casa, pues yo por eso no voy a ir por un pendejo que anda inventando, porque esas son narrativas. Luego de trascender estos audios, ambos ministros, Cardona y Vaquero, confirmaron la veracidad de los mismos en sus redes sociales y aseguran haber sido pinchados, que algunos fragmentos habrían sido manipulados y reiteran su lealtad al gobierno y a la presidenta Castro. Bueno, pero le están diciendo que ponga orden en su casa. ¿Qué le están diciendo? Que no pone orden. ¿Y quiénes les pincharon? Sus amigos del partido, claro, son los que están en el poder. Miren ustedes cómo la política vernácula partidaria, cuando se quiere ganar un próximo proceso electoral, debilita las buenas intenciones y los objetivos que se tienen para un cuatrienio. Todo esto es producto de esa política, ¿eh? Todo es producto de los movimientos internos, de las primarias y de el convencimiento que se debe ganar un segundo periodo. Todos los trastornos que causa en la institucionalidad. Tenemos precisamente a Ulises Aguirre, que sobre esta temática, sobre esta filtración, este escándalo de audios, ha preparado la siguiente nota. Pero ellos por tirarse la... Entonces déjeme mañana yo voy a tratar de dejar mi contacto, ministro, no vaya a renunciar todavía, espérese. Si no, una tarde ya renunciamos. ¿Te parece? Sí. El contenido del audio de una llamada telefónica entre dos ministros del actual gobierno es, según el precandidato de Libre Jorge Cálix, la evidencia inobjetable que la consigna del oficialismo es destruirlo políticamente. Quedó desmantelada la treta, dos ministros ya dejan claro que esto es un tema de persecución política en mi contra, que todo lo hacen para dañar a Jorge Cálix. De manera clara está en el audio, que además ellos no han negado. La embestida inició en el Instituto de la Propiedad y ahora en Copeco. Sin embargo, la facción oficialista de Libre niega que el partido y el gobierno quiera descalificar, perseguir y destruir electoralmente a Jorge Cálix, a quien le piden ir a las primarias para demostrar, le dicen, que la membresía de Libre ya no lo quiere en el partido. Es que él anda viendo cómo justifica que va a perder. Él anda haciendo pataleo para que lo expulsen y nadie lo va a expulsar, Jorge. Jorgito, participa y las urnas hablarán.
pero participé en buena lid, no como hacías cuando participabas de candidato a diputado que amañabas los resultados. Esa fracción interna, según los analistas políticos, más temprano que tarde, le pasará la factura a Libre síntomas de división que se podrían conocer en las próximas elecciones primarias. Los partidos se debilitan cuando no existe igualdad de condiciones, cuando no existe equidad, cuando no existe oportunidades igualitarias. Entonces yo creo que sí le puede pasar una factura interna fuerte y habría que ver cómo las bases están percibiéndolo. Una cosa es lo que vemos de la política en la cúpula y otra cosa es lo que vemos en las bases, que comúnmente arrastran insatisfacción por este tipo de conflictos. Ya en las elecciones generales, los electores dentro y fuera de Libre sumarán esa división interna con la falta de respuestas del gobierno y seguramente, dice este diputado del PSH, castigarán con su voto a culpables e inocentes del partido. Bueno, eso es Libre. Y lo que ellos hacen a lo interno de su partido se transmite a la población. Hoy la capital no tiene alcalde, hoy el pueblo hondureño está completamente inundado. De momento, Jorge Calix mantiene en sus filas a no menos de 12 diputados entre propietarios y suplentes y un buen número de simpatizantes de Libre, unos que lo siguen por afecto y otros que aún no encuentran una oportunidad laboral y que cuestionan a los que ya están dentro. Pero antes, el nuevo pliego tarifario de la ANE, que entrará en vigencia a partir del 1 de julio, ha comenzado a ser revisado por las autoridades y los expertos prevén que habrá un incremento por la compra de energía más cara para tratar de aplacar los apagones. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Conectamos a tus familiares con remesas que incrementan tus ahorros. Banco de Occidente, 73 años fieles a nuestra esencia. Autoridades de la ANE y de la Comisión Reguladora de Energía inician la revisión del nuevo pliego tarifario y lo más probable es que se registre un nuevo incremento, ya que se compró energía más cara para mitigar la crisis de apagones y la ola de calor, dice este experto en el tema. Todos esos valores deberían entrar en esta próxima revisión de tarifas que va a ser la que se va a hacer en este mes de junio y probablemente eso vaya a incidir en los costos. Al final el gobierno siempre termina subsidiando, pero hay que recordar que eso tiene un valor de dinero, recursos que no se están utilizando para salud, para educación, para seguridad. El resto de factores como el precio del búnker y la depreciación de la moneda se mantuvieron estables este trimestre, explica el exgerente de la ANE, Salomón Ordóñez, pero coincide en que la compra de energía de emergencia a base de diésel es la salida más fácil pero la más costosa, situación que podría evitarse si desde el gobierno hicieran las licitaciones para garantizar precios más bajos. Esa es una opción únicamente que debe ser usada como emergencia y no como alternativa permanente. Lo mejor es buscar, mediante la licitación pública, la producción de energía eléctrica firme a precios mucho más bajos. También ha fracasado el programa de reducción de pérdidas, ensanchando más el agujero financiero de la estatal eléctrica y generando altos costos en la factura que pagan las empresas y los hogares, considera el presidente del CIMEC. Pagar una tarifa alta, el no tener un servicio lo suficientemente eficiente, con la continuidad del servicio en los horarios que se requieren, pues obviamente les afecta a todos, o nos afecta a todos. Para mitigar el reclamo de la población cada trimestre que hay un aumento, el gobierno anuncia que lo va a absorber, pero en la realidad la tarifa va registrando alzas que podrían pegar de un solo golpe en el bolsillo de los hondureños en el momento que no puedan sostener los subsidios, consideran los expertos. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Te regala un año de medicina gratis. Vos decidís a quién ayudar. Farmafácil. Ayudar ahora está a tu alcance. Declaran alerta roja el departamento de Valle y suspenden clases por anegaciones donde más de 18 comunidades se encuentran incomunicadas. Colonia Bernardo Daci se suma a las zonas de riesgo identificadas por la alcaldía, producto de los primeros aguaceros. Policía Nacional publica lista de extraditables por narcotráfico. Pone a disposición un número para denuncias y recompensas. Gobierno se decanta por el modelo bukeliano de la seguridad y acepta que su plan anticrimen en su segunda fase busca emular los logros obtenidos en El Salvador.
Llega la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, se reúne con Presidenta Castro y luego con sectores privados y líderes de sociedad civil para tomar pulso al país.